Septiembre, mes de la Biblia, que se me ha complicado bastante para poder hacer las clases día a día. Pero bueno, aquí estoy haciendo un esfuerzo por ponerme al día. Valga la redundancia del día. Esta es la clase o sesión 435. Estamos con el libro de los Salmos en una lectura guiada que realmente estamos rezando con ellos. Vamos a rezar con los Salmos 104 al 107. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salmo 104. Bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y esplendor, te vistes de luz como de un manto. Despliega los cielos como una tienda, construye sobre las aguas tus salones, las nubes te sirven de carroza y paseas sobre las alas del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego ardiente de ministro. Asentaste la tierra sobre su cimiento para que nunca más vacile. La cubriste con el océano como un manto, y las aguas persistían sobre los montes, pero ante tu bramido huyeron, ante tu voz tonante se precipitaron, escalando montañas, descendiendo valles, hasta el puesto asignado. Trazaste una frontera infranqueable, para que nunca más aneguen la tierra. Haces brotar fuentes en los valles que fluyen por las quebradas para que se abreven las bestias del campo y apaciguen su sed los asnos salvajes. A su vera habitan las aves del cielo y entre su fronda entonan su canto. Desde tus salones riega las montañas, la tierra se empapa con tu acción fecunda. Haces brotar hierba para el ganado y vegetales para el cultivo del hombre, para que saque trigo de la tierra y vino que le alegra el corazón, aceite para brillantar tu rostro y pan que lo fortalece. Se sacian los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. En ellos anidan los pájaros, en su copa pone su casa la cigüeña. Los riscos son para los rebecos, las peñas madrigueras de tejones. Actúa la luna según sus fases, y el sol conoce su ocaso. Caen las tinieblas y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por su presa, reclamando a Dios su comida. Al brillar el sol se retiran, para tumbarse en sus guaridas. Sale el hombre a su tarea, a su trabajo hasta el atardecer. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar ancho y dilatado. En él se agitan innumerables animales pequeños y grandes. Los surcan las aves y el leviatán que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti, que les des comida a su tiempo. Se lo das y lo atrapan. Abres la mano y se sacian de bienes. Escondes el rostro y se anonada. Les retiras el aliento y expiran y vuelven al polvo. Envías tu aliento y los creas y renuevas a la faz de la tierra. Gloria al Señor por siempre, goce el Señor con sus obras. Cuando mira la tierra ella tiembla, toca las montañas y echan humo. Cantaré al Señor mientras viva, tocaré para mi Dios mientras exista. Suba hasta él mi poema y yo me alegraré con el Señor. Desaparezcan de la tierra los pecadores, que los malvados nunca más existan. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Vamos a las notas laterales. Lado izquierdo comenzamos. Himno al Creador comienza por un invitatorio al que siguen tres grandes secciones: tierra y mar. Todo está en las manos de Dios. El versículo 31 es la conclusión que se alarga al versículo 32. Finaliza el poema con una dedicatoria y con una alusión a las sombras que afean lo creado. El último estiquio forma inclusión con el primero. El poeta contempla la creación y descubre en ella la actuación divina. Ha ido distribuyendo las criaturas de la creación de Génesis a lo largo del poema. La primera criatura mencionada es la luz, pero aquí como manto de Dios. Los versículos 2b-3 presentan a la segunda criatura de Génesis, pero aquí el cielo es una tienda con sus salones. Los versículos 5 y siguientes están reservados para la tierra firme.
El abismo océano ya no es caótico, sino el vestido de la tierra. La tierra fértil y cultivada también aparece al tercer día. El poema dedica a esta obra los versículos 13 y 15. La luna y el sol que marcan el paso de la noche, el día y las estaciones aparecen al cuarto día, aquí en los versículos 19 y 20. Los animales del quinto y sexto día están repartidos por ámbitos: celeste, terrestre, acuático. El mar es inmenso, bullen en él animales innumerables como en Génesis 1:20. Y un dato nuevo: ofrece su dorso para que naveguen los navíos, a la vez que en el lugar pensado para que juegue en él el leviatán, o Dios mismo juegue con el leviatán. Todos los animales dependen de Dios para comer. Piden a Dios su comida. El hombre, la última obra de la creación, es presentado como horno homo faber, como labrador. La vida de todos los vivientes depende de Dios. Todos tienen su continuidad en la especie. Todo es bello. Como rúbrica, el autor de Génesis: a todo es gozoso. Todos han de tener en cuenta que cuando contemplan la creación están viendo el rostro divino. ¿Cómo no estremecerse ante Dios? El poeta dedica su canción al Creador: que Él se complazca en esta ofrenda. Lo único que afea la belleza de la creación es la maldad humana, que desaparezca esa maldad y que todo será muy bello. El poeta ha sabido captar la invisible de Dios a través de lo creado. Los cristianos esperamos una creación nueva. Este salmo nos invita a una creación contemplativa y a respetar todo lo creado. Es un buen salmo para esta época ecológica en la que vivimos. Ahora vamos con el Salmo 105. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, divulguen sus hazañas entre los pueblos, canten, toquen para Él, reciten todas sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen siempre su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios y las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acordó de su alianza eterna, del pacto establecido por generaciones, el que se concertó con Abraham y el que juró por sí mismo a Isaac, el que confirmó como ley para Jacob y como alianza eterna para Israel. Te daré el país cananeo como tu lote hereditario. Cuando eran poco numerosos, poquísimos y emigrantes en el país, o cuando iban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a cambio les permitió oprimirlos, a nadie le permitió oprimirnos y por ellos castigó a reyes. No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Trajo el hambre sobre aquel país, tronchando los tallos del trigo. Envió por delante a un hombre, José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, metieron su cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor no lo acreditó. El rey ordenó que lo soltaran, el soberano que lo libraran. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones, para que su augusto instruyera a los nobles y aleccionara a los ancianos. Entonces Israel entró en Egipto, Jacob emigró al país de Cam. Dios hizo a su pueblo muy fecundo y más poderoso que sus opresores, a quienes cambió el corazón para que odiaran a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón su elegido, que realizaron sus signos en el desierto y sus prodigios en el país de Cam. Envió las tinieblas y entenebreció, pero ellos no reconocieron su obra. Convirtió sus aguas en sangre y dio muerte a sus peces. Hizo que la tierra bullera de ranas, hasta en los aposentos reales. Ordenó que vinieran tábanos, mosquitos por toda su comarca. En vez de lluvia les dio granizo y rayos por todo el territorio. Dañó sus higueras y viñas y tronchó los árboles de su comarca. Ordenó que vinieran langostas, saltamontes innumerables que devoraron el forraje del territorio y devoraron los frutos de sus campos. Hirió a los primogénitos del territorio, primicias de su virilidad. Los sacó cargados de oro y plata y de entre sus tribus, y ni uno solo flaqueó. Egipto se alegró de su marcha, porque el terror los sobrecogió.
Tendió una nube que los cubriese y un fuego que los alumbrara de noche. Pidieron y les envió codornices. Los sació con pan del cielo. Hendió la roca y brotaron las aguas, que fluyeron como río por las sequedades, porque se acordó del pacto santo, hecho con Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con alegría, sus escogidos con aclamaciones. Les asignó las tierras de los paganos y poseyeron el sudor de las naciones, para que guarden sus mandamientos y observen sus leyes. Aleluya. Leemos la nota lateral izquierda. Himno a Dios Salvador. A continuación del himno al Creador, se inicia con un largo invitatorio y a continuación despliega un gran credo histórico en 5 cuadros. Los patriarcas, José, las plagas de Egipto, 4 estrofas, el éxodo y el desierto y el don de la tierra. El gran protagonista de esta historia es Dios, a cuyo cargo corren la casi totalidad de acciones. A partir del versículo da órdenes que se cumplen, envía personajes, hiere y golpea. La acción humana es muy limitada a lo largo del poema. La dinámica del salmo se pone en marcha con el recuerdo de la alabanza o del pacto que formó una inclusión. No es la alianza bilateral de Sinaí que obligaba al pueblo a cumplir determinados preceptos, sino la alianza unilateral de Dios con Abraham. Es una alianza eterna o un pacto santo. Es más una promesa que una alianza. El contenido de la promesa se explica en el versículo 11. Te daré el país cananeo como tu lote hereditario. El recorrido por toda la historia santa tiende hacia el cumplimiento de esa promesa que acaece en el versículo 44. Entrada en la tierra y posesión de la misma. El final añade la tarea. Ahora es cuando el pueblo liberado de Egipto ha de cumplir las cláusulas de la alianza dada en Sinaí. Acontecimiento que ni siquiera se evoca en el Salmo. La promesa hecha a los padres continúa vigente. Clarifica a quién se hizo. Pablo clarifica a quién se hizo la promesa. A tu estirpe en singular. Gálatas 3, 16, 26 y 29. Somos los continuadores y beneficiarios de esta historia santa. Aún estamos de camino hacia la tierra. Al orar con este salmo podemos unir nuestra historia a la historia santa, recordar que si bien la alianza es tarea, también es palabra de Dios y por ello es una alianza eterna y santa. Si somos infieles, Dios es fiel. Salmo 106, los salmos están más larguitos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién contará las hazañas del Señor o proclamará todas sus hazañas? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación, para que goce de la dicha de tus elegidos, comparta la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu nación. Hemos pecado como nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. No se acordaron de tu inmenso amor, se rebelaron contra el Altísimo junto al Mar Rojo. Pero Él los salvó por el honor de su nombre. Para manifestar su poder, increpó al Mar Rojo y se secó. Los condujo por las profundidades como si fueran un páramo. Los salvó de la mano adversaria, los rescató de la mano hostil. Las aguas anegaron a sus opresores, ni uno solo quedó vivo. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto se olvidaron de sus obras y no dieron fe a su proyecto. Ardieron de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Él les concedió lo que pedían y de sus vidas abolió la flaqueza. Envidiaron a Moisés en el campamento y Aarón consagrado al Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán y cubrió a la cuadrilla de Abirán. Un fuego abrazó a su banda, una llama consumió a los malvados. En Horeb fabricaron un becerro y se postraron ante una imagen fundida. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos juntos al Mar Rojo. Había pensado exterminarlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha frente a él para apartar su ira destructora. Despreciaron una tierra envidiable.
No creyeron en su palabra, murmuraron en sus tiendas, no escucharon la voz del Señor, y con la mano alzada juró abatirlos en el desierto, dispersar su estirpe entre los pueblos, esparcirlos entre las naciones. Se aparearon con Baal Fegor y comieron sacrificios de muertos. Lo irritaron con sus acciones y una plaga descargó sobre ellos. Se levantó Pinjas para juzgar y la plaga cesó. Esto se le apuntó a su favor por generaciones sin término. Lo enojaron junto a las aguas de Meribá y por su causa le fue mal a Moisés. Lo amargaron el ánimo y sus labios desvariaron. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había ordenado. Se emparentaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Adoraron sus ídolos que les sirvieron de trampa. Inmolaron sus hijos y a sus hijas o demonios. Derramaron sangre inocente. La palabra de sus hijos e hijas inmolados a los ídolos de Canaán. Y con la sangre profanaron la tierra. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su herencia. Los entregó en manos de paganos y sus adversarios los sometieron. Sus enemigos los tiranizaron y los desplegaron bajo su poder. Repetidas veces los liberó, mas ellos, obstinados en sus planes, se hundieron en su iniquidad. Pero él se fijó en su angustia. Al escuchar sus clamores, recordó su pacto con ellos y se compadeció por su gran amor, y les mostró gran misericordia ante los que los habían deportado. Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos entre los paganos, daremos gracias a tu nombre santo, y alabarte será nuestra gloria. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde ahora y por siempre. Responda todo el pueblo, amén, aleluya. Nota lateral izquierda y luego derecha. Lamentación colectiva, una plegaria penitencial en forma de memorial histórico. A lo largo del Salmo, tras la alabanza y súplica inicial, desfilan los 7 pecados de Israel cometidos de una u otra frontera, desde Egipto hasta los límites de la tierra. El pecado junto al Mar Rojo, en el desierto, en el campamento, adoración del becerro, murmuraciones en las tiendas, los cultos de la fertilidad en Meribá. Ya en la tierra continúa la historia del pecado, articulada con 4 estrofas. Termina el salmo con una súplica y alabanza, formando inclusión con el comienzo. La historia del pecado iniciada por los padres se continúa con la generación de los hijos. Sus pecados cometidos fuera de la tierra y también en la tierra, contaminada por el pecado, la tierra de Dios. La única solución es sufrir las consecuencias, pero la última palabra no la tiene el pecado, sino la gracia. Daremos gracias a tu nombre y alabarte será nuestra gloria. El 4.º libro del Salterio finaliza con una nueva doxología, cuyo autor es el redactor final del libro. También nuestra iglesia es pecadora. Recordemos, por ejemplo, los desórdenes de la iglesia de Corintio, 1 Corintios capítulo 5. Ni siquiera la celebración eucarística se libra de los reproches paulinos. 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22. Pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. Romanos 5:20. Con este salmo nos confesamos pecadores ante Dios, pecadores como nuestros padres, y esperamos ser salvados por la gracia. Vamos con el Salmo 107. Bueno, ya les dije que estos salmos están un poco más larguitos, unos más chiquitos. Salmo 107. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, porque lo digan los rescatados por el Señor, los que rescató del poder enemigo, los que reunió de distintas naciones del este y oeste, del norte y sur. Erraban por un desierto desolado, no encontraban el camino hacia una ciudad habitada, pasaban hambre y sed. Se apagaba su aliento, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus congojas. Los guió por un camino llano para llegar a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas en favor de los humanos, porque sació la garganta jadeante y los llenó de bienes la garganta famélica. Habitaban en lúgubres tinieblas, encadenados con hierros torturantes, por desafiar las órdenes de Dios y despreciar el plan del Altísimo. Doblegó su terquedad con fatigas,
Sucumbían y nadie los socorría, pero clamaron al Señor en su angustia y los salvó de sus congojas. Los salvó de las lúgubres tinieblas y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los humanos, porque quebró las puertas de bronce y trituró los barrotes de hierro. Embotados por su proceder pecador, eran atormentados por sus iniquidades. Les repugnaba cualquier alimento y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los salvó de sus congojas. Envió su palabra para sanarlos, para arrancarlos de la fosa. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los humanos. Ofrézcanle sacrificios de acción de gracias y proclamen sus obras con aclamaciones. Se hicieron a la mar en sus navíos, comerciando por aguas caudalosas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en alta mar. Él mandó alzarse un ventarrón borrascoso que encrespaba las olas, subían a los cielos, bajaban al abismo, su aliento se recortaba por el peligro. Danzaban y se tambaleaban como borrachos, pues su pericia se había desvanecido. Pero clamaron al Señor en su angustia y los sacó de sus congojas. Redujo la borrasca a susurro y enmudeció el oleaje del mar. Se alegraron por aquella bonanza y los condujo al puerto ansiado. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los humanos. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Transformó los ríos en desierto y los manantiales en sequedad, la tierra fértil en marisma. Por la maldad de sus habitantes transformó el desierto en estanques y erial en manantiales. Asentó allí a los hambrientos para que fundaran una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñas, cosecharon un fruto copioso. Los bendijo y se multiplicaron sobremanera, y su ganado nunca menguó. Después menguaron y fueron abatidos por la opresión, la desventura y el dolor. El que vierte desprecio sobre los príncipes y los descarría por un desierto sin caminos, levanta a los pobres de la miseria y multiplica las familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran, y los malvados cierran la boca. ¿Quién es sabio? Recuerde todo esto y medite sobre el amor del Señor. Bueno, vamos a la nota de este salmo, 107. Himno comunitario de acción de gracias y epílogo sapiencial. Comienza con una invitación a la alabanza. A continuación, 4 cánticos: el de los caravaneros, el de los prisioneros, el de los enfermos, el de los marineros. Fieles a la misma estructura: situación, invocación, liberación y acción de gracias. El epílogo sapiencial está formado por 3 estrofas: el cántico del éxodo, el de la tierra y el del exilio retorno. El verso conclusivo es sapiencial. La penosa situación origina el clamor. Este fuerza la intervención divina que, una vez experimentada, induce a la liberación o salvados a alabar el amor eterno de Dios. Si nos fijamos en los estribillos, toda la historia santa es un entretejido cuya urdidumbre está formada por el clamor y la liberación. La liberación es presentada con distintos sinónimos. La palabra final de cada una de las etapas en la acción de gracias al Señor por la manifestación de su amor. A partir del versículo comienza una reflexión que en clave histórica implica la expulsión de los habitantes anteriores y la transformación de los elementos naturales. En clave teológica, el autor se remonta al plan de Dios, Señor de la naturaleza y de la historia. El colofón afecta a todo el salmo. No basta con hablar del pasado y contarlo, sino que la actuación divina muestra de su amor e induce a una meditación constante sobre el amor divino. Los evangelios nos presentan situaciones parecidas a las que nos ha descrito el salmo. El pueblo hambriento alimentado por Jesús, Marcos 6:30-46. El endemoniado de los sepulcros con grillos y cadenas, liberado por Jesús, Marcos 5:1-20. Diversas clases de enfermedades sanadas, Marcos 6:53-56 y 7:24-37. La tempestad calmada, Marcos 4:35-41.
Quien ore con este salmo adquirirá sabiduría que se nutre del recuerdo y no cesa de meditar sobre el amor que Dios nos muestra a lo largo de la historia y de la vida. Es un excelente doctorado. Bien, pues hasta ahí vamos a continuar reponiendo estas clases que este mes me ha dejado muy complicado.